Amigos de ¿Por qué no te habré hecho caso? Este podcast es posible gracias a nuestros sponsors y entre ellos tenemos a B2Me Wallet, que es una billetera para gestionar cripto y dinero tradicional. Tiene clientes en más de 100 países y un catálogo con más de 150 criptomonedas que sigue creciendo, Hernán. Y para los que están en España, que sepan que fue la primera aprobada por el Banco de España, así que tiene absoluta seguridad jurídica. Y además, usando el código de afiliado de Somos Potland para obtener una bonificación de 5 euros. Y eso lo encuentran tanto en nuestras redes sociales, @SomosPotland, como en la misma descripción de este podcast. Y recuerden que también este podcast es posible gracias a Lemon Cash, con su magnífica tarjeta que todos usamos y que recomendamos para el día a día. Hola amigos, vengo a decirles algo. La inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en esta ubicación, podland.com/aviso. Y ahora disfrutad del podcast. Abril de 2016, en los confines de Internet. Un grupo de entusiastas del blockchain crea el DAO, el primer fondo de inversión completamente descentralizado y transparente. El mecanismo era simple. Los usuarios podrán comprar tokens y participar en la plataforma proponiendo, votando y financiando proyectos. Y claro, recibir los beneficios. ¡Me encanta! ¡Al fin el poder al pueblo! En menos de un mes, 11.000 inversores lograron recaudar $170 millones. Estamos ante una nueva era para el capital de riesgo. Ahora es momento de comenzar a recibir y evaluar las propuestas de proyectos. Sin embargo, el sueño de un fondo financiero descentralizado tendría su primer gran inconveniente. El 18 de junio, los usuarios descubren que alguien había robado más de $70 millones en Ether, aprovechándose de una vulnerabilidad en el código. Alguien está utilizando la función split para quedarse con nuestro dinero. ¡Oh! ¿La función split? ¿Aires acondicionados? No, es una función que permite a los inversores recuperar el dinero de la DAO. ¿Qué? ¿Y qué hacemos? Durante 28 días y 28 noches, la comunidad DAO debatió posibles soluciones. Un grupo proponía realizar un hard fork y volver todo a cero, una especie de bomba atómica para la DAO, mientras que otros planteaban que el código es ley y que ese reseteo haría perder credibilidad al sistema, por lo que debían aceptar el fallo y resignarse a perder el dinero. Finalmente, la propuesta del hard fork fue votada y aprobada con el 89% y los inversores recuperaron su dinero. Sin embargo, una parte de la comunidad, en drástico desacuerdo con la posición mayoritaria, siguió en la cadena original. Así nació una nueva moneda llamada Ethereum Classic, formada por la parte de la comunidad desilusionada con la decisión del hard fork, y murió el primer experimento DAO. Afortunadamente, este primer experimento de toma de decisiones descentralizada no sería el último. Muchos proyectos DAO surgirían desde entonces. Las DAOs, como su sigla indica, son, en inglés, organizaciones autónomas distribuidas, o en su defecto descentralizadas, Decentralized Autonomous Organizations. De ahí viene la sigla, y es esta nueva entelequia para poder formar institucionalidad usando las herramientas criptográficas que nos ofrecen las redes como Ethereum y los blockchains que soportan el uso de contratos inteligentes. Y hoy, en ¿Por qué no te habré hecho caso?, mi querido amigo Hernán, vamos a indagar en el mundo de las DAOs. Maestro. Martín Fierro de cable para... Le damos con la DAO, damos con la DAO. Venga, arranquemos, cuando nos diga, maestro. ¿Por qué no te habré hecho caso? Un podcast de Santi Siri en el que te contamos todo sobre el mundo cripto. Dirigido por Hernán Zin y producido por Potland, la revolución del podcast. Bueno, Hernán,
¿Participaste alguna vez de una DAO? La verdad que no, y yo sé que es un concepto, se habla muchísimo ahora, inclusive en el mundo empresarial, ya no es solo del mundo cripto, ¿no? Como que es algo que se ha expandido a, bueno, creemos una DAO. A mí me crea cierta susceptibilidad, ¿no? Que a veces necesitas como un líder o alguien con una visión, no sé, en la práctica, suena muy bien, la verdad que suena de maravilla, que todo el mundo tenga una opinión. Me acuerdo de Porto Alegre hace 20 años que yo iba mucho al Foro Social Mundial, y Porto Alegre los ciudadanos votaban las leyes, ¿os acordáis? Ese era el Davos de la izquierda. Claro, yo iba a ese, lo cubría para un periódico y fui 4 años seguidos, alguna vez con Manu Chao, que durmió en el suelo del hotel, buenas historias. Y había mucho idealismo ahí, pero no terminó de funcionar aquello de Porto Alegre. Y entonces a mí cuando todo el mundo tiene tanta capacidad, ¿no te parece que se crean bandos, que se crean... ¿Realmente la DAO es un ideal que podamos llevar a la realidad? ¿Cómo lo ves? Creo que es parte de la naturaleza de todo aquello que llamamos Web3, poder entender cómo constituir no solamente la posibilidad de hacer dinero digital y cuya transacción se verifica de forma descentralizada, sin un banco central, sino que también podemos pensar organizaciones digitales, donde se toman decisiones con votaciones sujetas a cualquier formato, tipo de regla que nos podamos imaginar, no necesariamente siempre las DAOs. De hecho, no hay muchas democracias dentro de Ethereum, con algunas salvedades, como es el caso de Proof of Humanity, porque es precisamente un protocolo que formaliza una persona o una identidad humana en el blockchain. Pero las DAOs han ido floreciendo y emergiendo a la par de que se han ido desarrollando protocolos y contratos inteligentes de todo tipo dentro del ecosistema de Ethereum. Y es la forma en la que las comunidades eligen tomar decisiones, es decir, gobernarse a sí mismas, y administrar recursos públicos, que pueden ser tesorerías de criptomoneda, activos como canales de chat o diferentes sitios web, diferentes recursos donde se comunica la obra, la creación. Hay liderazgos en las DAOs también, me parece. Vale, entonces hagamos esa diferencia, ¿no? Hay DAOs donde quien tiene más Ethereum, ETH, tiene más poder de voto que el que tiene menos, por ejemplo. Las ballenas. Esos son ballenas. Plutocracias, vamos a llamar las cosas por su nombre. La plutocracia donde el rico tiene más poder que el pobre, es decir, las ballenas, que por ahí son los grandes holders de un token, pueden determinar, en realidad a la hora de tomar una decisión, al final del día deciden las ballenas, no decide el resto. Aunque muchas veces en algunas DAOs he visto la práctica de que las ballenas o los grandes holders se abstienen de participar para poder tomar la opinión o el input de la comunidad. Hay otras DAOs, como decía recién, ¿no?, que aspiran a tener mecanismos de gobernanza más democráticos. En Proof of Humanity, por ejemplo, usamos democracia líquida, donde todos pueden votar directamente y si no tienen el tiempo para comprometerse con la DAO, puedes delegar tu voto en otra persona. Y esto genera que haya de repente algunas personas que tienen más delegaciones que otros, pero siempre partiendo de la base de legitimización que da un voto a una persona. ¿Y cómo está funcionando eso? A ver, cuéntame, ¿cómo va la interna de Proof of Humanity? Porque debe ser complicado, ¿no?, gestionar... Es atrapante y la verdad que particularmente ahora es un momento muy interesante. Me parece que el contexto de bear market hace que todos empecemos a tener más introspección dentro de las diferentes comunidades que existen en cripto. Y Proof of Humanity no es ninguna excepción a eso. Y últimamente hubieron debates álgidos dentro de la comunidad, donde siempre se puso en tela de juicio diferentes componentes de cómo funciona el propio protocolo de Proof of Humanity. ¿Qué poder tiene la DAO? La DAO, para empezar, por ejemplo, Proof of Humanity, las votaciones que se hacen en Proof of Humanity se hacen usando una herramienta que se llama Snapshot. Si van a la página snapshot.org, ahí van a encontrar el ranking de las principales DAOs de Ethereum, porque casi todas las grandes usan esta herramienta. Me enorgullece decir que Proof of Humanity es top 10 entre todas las DAOs que existen. Está Decentraland, hay varias, está Uniswap, SushiSwap, hay varias muy grandes. Y las votaciones que se deciden ahí son votaciones off-chain. Votar no cuesta gas, por lo cual si ya tenés tu identidad humana, ya tenés el derecho a poder votar, y votar se hace firmando un mensaje, no haciendo una transacción que va a la cadena de bloques, sino que se firma un mensaje con tu llave privada correspondiente a esa llave pública, y eso es válido como para poder emitir un voto en Snapshot. Y luego, por ejemplo, uno de los componentes que tiene la DAO de Proof of Humanity usa un instrumento que se llama Governor, creado por Kleros, que en el Governor cualquiera puede poner los tickets que corresponden con lo que fue votado off-chain, y esos tickets quedan bloqueados por una semana, donde si nadie challengea esos tickets, así como se challengean perfiles de Proof of Humanity, se ejecutan y hacen el upgrade de lo que fue votado off-chain.
Y es una forma de llevar una votación que no cuesta gas a generar un cambio on-chain con una transacción donde la comunidad tiene una semana para poder auditar esas transacciones. Si hay una transacción maliciosa o algo que no es acorde a lo que se votó, eso va a ir a un arbitraje donde se elige un jurado al azar que va a ser parte del uso de cleros que también se le da para esa parte del sistema. Y bueno... ¿Y qué están debatiendo? Que últimamente que se está votando en este sistema me parece muy interesante, ¿no? Que la gente no tenga que pagar para votar me parece buenísimo. Se está debatiendo algo que para mí ayuda a entender el grado de descentralización efectiva en términos políticos que existe dentro de la DAO de Proof of Humanity. El proyecto Proof of Humanity y UBI, que nacen de la mano por una colaboración entre Kleros, una cooperativa francesa de hackers brillantes ellos, y Democracy Earth Foundation, una fundación sin fin de lucro californiana, donde, si bien todos colaboramos con todos, Kleros tuvo responsabilidad sobre el desarrollo del contrato de Proof of Humanity, Democracy Earth desarrolló el contrato del UBI. Las dos cosas se necesitan entre sí. Proof of Humanity necesita un incentivo para quienes se registran, que es el ingreso básico universal, y el ingreso básico universal necesita de un registro de humanos que prevenga que haya duplicados, que sea justo, porque si no se genera una emisión injusta, y eso es un gran objetivo, que la emisión se mantenga siempre justa. El debate que se está dando ahora surge a partir de una propuesta, la HIP 49, HIP, que eso quiere decir Humanity Improvement Proposal, la HIP 49, que tiene que ver con modificar el arbitrador que usa Proof of Humanity actualmente. Que el arbitrador actual es el arbitrador de Kleros, la primera versión de Kleros. Lo has contado aquí alguna vez. La verdad que es el mejor producto de arbitraje que hay hoy en el ecosistema de contratos inteligentes. Es un arbitrador que fue deployado en 2019, funciona de forma brillante, ha resistido el paso del tiempo muy bien. Pero Proof of Humanity surgió una propuesta donde se propone cambiar el arbitrador por un clon del arbitrador de Kleros, es decir, que usa el mismo código, pero que en lugar de usar el token nativo de Kleros, el Pinakion o PNK, use el token nativo de Proof of Humanity, el UBI. Entonces, el planteo, yo creo que filosófico o político que hay en este debate es la comunidad de Proof of Humanity, si bien está, creo, muy agradecida a Kleros por el hecho de haber hecho una contribución extraordinaria en el desarrollo del protocolo, en el mantenimiento, en la creación de muchas interfaces, se plantea si puede cambiar un componente crítico, el arbitraje. Es la fuente de la verdad para el contrato de Proof of Humanity. Kleros, de alguna forma, es el oráculo que informa qué identidad es verdadera, qué identidad es falsa al contrato de Proof of Humanity. Es la fuente de la verdad. Entonces, cambiar esa fuente de la verdad por una donde los que toman las decisiones sean personas que recibieron el token propio de Proof of Humanity y que no sea la comunidad heredada que viene del ecosistema de Kleros. Y esto es interesante porque, por un lado, la verdad es que Kleros montó los sistemas y permite que tanto en el contrato de Proof of Humanity como en el contrato de Kleros se puede modificar esa fuente de la verdad. En Proof of Humanity el arbitrador se puede cambiar por otro, eso está en el contrato de Proof of Humanity. Y en el contrato de Kleros o de los arbitradores se puede cambiar el token por otro token, y eso está escrito en el contrato. El ejercicio de esas funciones todavía no ha ocurrido en la historia de estos sistemas. La comunidad de Proof of Humanity está en un momento donde está haciendo una propuesta para tomar esa decisión y entender dónde está el grado de descentralización y dónde está el grado de control que existe dentro del ecosistema. Y la verdad es que se está dando un debate en todas las capas, la capa técnica, en la capa política, en la capa filosófica, súper interesante. En dos posturas que hay dentro de la comunidad, como este conflicto de interés ha emergido y siempre ha sido un debate recurrente a lo largo del primer año y medio del protocolo, pero ahora lo más interesante es que la comunidad está apostando por hacer el uso de lo que se le permite acorde a la programación de estos contratos inteligentes para hacer valer lo que la comunidad siente que necesita hacer valer. Y ese acto tiene que ver un poco con, para mí es parecido a 1776 o a 1810, de romper con la madre patria en alguna forma y ganar una emancipación, una independencia en una decisión económica y en una decisión técnica, que bueno, a quien le interese puede meterse en Telegram, hay varios canales dedicados a Proof of Humanity, está el foro de debate, gov, G-O-V corta, o v.proofofhumanity.id, donde se debate en el foro las propuestas formalmente en la comunidad,
Y después está obviamente en Snapshot, donde se hacen las votaciones. Yo cuando leo el historial, ya hay más de 45 HIPs que se votaron. Y cuando leo el historial y cómo un HIP a veces hace referencia a la jurisprudencia de otro HIP, y cómo la comunidad fue eligiendo y aceptando sus reglas de juego, la verdad que es increíble ver un experimento democrático como este, porque es una democracia que está operando en el ciberespacio de forma puramente digital, con muy buenas garantías en la integridad del voto, nunca nadie ha cuestionado ni un solo voto, y con decisiones que a veces son muy conflictivas, pero donde siempre creo que se logró que el lado perdedor acepte la voluntad de que expresó el lado ganador. Y eso es algo como muy trascendental para entender también cómo es que funciona y cómo es que se sostiene esta comunidad que a medida que crezca seguramente emergerán muchos conflictos nuevos. Desde fuera parece, ¿no? Yo no estoy metido, soy muy fan de UBI, de Proof of Humanity. Tenéis un capítulo que dedicamos muy bonito, muy emocionante a todo el proyecto y a todos los beneficios sociales que ha traído y que va a traer en el futuro. Pero desde fuera parece que lo lógico es que, habiendo alcanzado cierta madurez, ahora tenga su propio arbitraje, ¿no? Y los que defienden lo de seguir con cleros, ¿cuáles son las posturas enfrentadas? Bueno, hay siempre consideraciones y riesgos y costos que hay que contemplar. Las modificaciones hechas sobre un contrato inteligente son delicadas, por ende, siempre es recomendable hacer la modificación mínima e indispensable en pos de no abrir demasiadas cajas de Pandora en un camino que es complejo. Son decisiones que deben ser debatidas, que deben ser mejoradas si es que hay posibilidades de robustecer la propuesta. Las propuestas dentro de Proof of Humanity tienen 3 fases. Una fase 1 donde aparece, una fase 2 donde se hace signaling de ver si realmente se quiere votar o no, y una fase 3 de binding, donde la votación ya determina si se hace el enforcement on-chain o no. Yo creo que en todos los proyectos siempre hay como el anhelo de una descentralización progresiva, ¿no? Muchas veces, naturalmente, un proyecto arranca con cierto grado de descentralización porque hay un grupo fundador o porque hay personas que saben hacer el de 0 a 1, ¿no? Llevar algo de la nada que exista. Pero luego, eventualmente, creo que todos aspiramos, en el contexto de la Web3, donde las garantías de control que tenemos sobre nuestros activos digitales, sobre nuestra vida digital, realmente estén cada vez con un mayor grado de descentralización. Y en la cuestión de la identidad, en la cuestión del derecho humano, esa batalla me parece que es de particular trascendencia, porque la identidad, como el mismo concepto de dinero, no puede haber una autoridad que pueda finalmente discriminar quién es quién. En este mundo hay 100 millones de personas refugiados que no tienen derecho a la identidad, que precisamente todas las autoridades del mundo, todos los estados del mundo les están denegando ese derecho. Y creo que es importante, entendiendo lo que ocurrió con la web, donde hubieron focos de centralización que explotaron la idea de identidad como Facebook y que atentaron frente a nuestra privacidad como consecuencia de ello, o por ahí causa de ello pudieron atentar contra nuestra privacidad. Creo que es importante plantearnos qué es y cómo se administran los derechos humanos en Internet. Y yo esto también lo veo como ingeniero, si bien aclaro que no soy ingeniero formalmente, pero desde el punto de vista de hacer un stress test, en rigor, realmente tratar de entender cuál es ese grado de descentralización y de ownership comunitario que existe en Proof of Humanity. Hoy a la mañana salió en Reddit una persona que hizo un research sobre todas las DAOs que hay en Snapshot para evaluar el grado de descentralización que hay, y Proof of Humanity rankea primera. Bueno, enhorabuena. Donde la persona con mayor cantidad de votos delegados no tiene más del 12% de poder de voto. Las otras DAOs existentes, un puñado de 4 o 5 personas como mucho, si no es que es 1 o 2 personas, son realmente los decision makers. Y esto es por el hecho de que Proof of Humanity come su propia medicina de usar Proof of Humanity para determinar una persona un voto. Y creo que entender realmente cuál es el espacio de expresividad que tiene ese tipo de ownership es realmente entender qué tan democrático puede llegar a ser el uso de blockchain, el uso de Ethereum, el uso de los contratos inteligentes. Creo que ese es lo fascinante de este debate, porque estamos descubriendo esas posibilidades. Las estamos empezando a entender. Y bueno, seguramente en los próximos días, los próximos meses. ¿Cuándo se vota ahí para esta HIP? ¿Hay Yo creo una fecha ya? La semana que viene, hablando a mediados de julio, seguramente esté la votación o una primera votación activa. Yo creo que esta es una HIP particularmente compleja técnicamente, lo cual va a exigir un periodo de debate y de mejoramiento, de
de sugerencias que ayuden a robustecer la propuesta técnicamente. Claro, pues después eso hay que implementarlo. Si en Exacto. momentos desvinculáis de Cleros como un third party, Sí. ¿no? Que está ahí arbitrando, a eso hay que aplicarlo también en código, a todos vuestros protocolos, a toda Sí, vuestra... yo diría que esto no debería ser un fork de las comunidades. Claro. Es simplemente cambiar el arbitrador por otro arbitrador que sea el mismo código de Cleros, Vale. clonarlo, pero con otros parámetros. Que esos parámetros terminan estando más alineados a Proof of Humanity, que son usar el token nativo de Proof of Humanity, el UBI, y apuntar el governor del arbitrador, no al governor de Cleros, sino al governor de Proof of Humanity, que es un contrato especial por el cual Proof of Humanity puede generar cambios dentro de sus recursos. Sí, parece que se empoderaría la propia comunidad y la descentralización, ¿no? Al no vincularse con otra entidad, una tercera entidad. Y ahora la pregunta difícil, Santi. ¿Cómo es el debate? ¿Es encendido? ¿Es apasionado? Es una locura, ¿no? Es una locura. Cuéntame. Es una locura. Yo creo que no es para cualquiera. La gente que le divierte, obviamente, puede participar. Hay muchos canales en Telegram donde hay diferentes bandos, diferentes posturas, diferentes argumentos. Hay unos canales de descarga, por ejemplo, hay uno que se llama Heated Pog, donde se puede entrar y usar insultos y putear a la gente. Ahí vale todo, no hay moderación, no hay ban. El lado oscuro lo has dado. Sí. Y tenés, bueno, a mí lo que me divierte mucho es el sentido del humor y también el troleo que hay. Hay a veces sí discusiones muy encendidas, hay ofensas muy grandes por hechos de censura o por baneos, y obviamente hay diferencias de criterios, pero creo que es importante dentro de todo eso que cada uno desde su lugar trate de dar lo mejor de sí para poder construir una cultura constructiva. Yo creo que lo diferente que tiene esto con respecto a tu época del Foro de Sao Paulo, que contamos efectivamente con estas herramientas y estamos entendiendo cómo usarlas, y hasta bueno, la cuestión que está en juego ahora es hasta qué extremo podemos llevar el orden de cambios que una comunidad decide llevar. Y ahí veremos realmente o entenderemos realmente qué posibilidades nos dan los contratos inteligentes que lo vuelven distinto a todo lo que existió antes. Claro, es muy interesante. Yo creo que la diferencia también como en Porto Alegre o quizás Suiza, que es otro país que también toda la gente participa, o California, que no están así, pero que sí, que se votan muchas enmiendas y la gente participa mucho en la decisión de la legislación que quieren en uno u otro tema. Recordemos la gig economy. La de California se opuso y después la gente votó que no, queremos la gig economy. Gig economy es Uber, Lyft, es poder trabajar, bueno, por libremente, y el gobierno que hizo de California, que es un país en sí mismo, a nivel de PIB, quiso ponerle como, Uber tiene que contratar a los empleados, y son empleados y tienen su derecho a tal y cual, y la propia gente de California dijo, que hagan lo que quieran a estas empresas, porque si quiero trabajar media hora en Lyft y ganarme tal, porque tengo un rato libre, nadie tiene que venir a decirme. Entonces, eso es muy interesante también, ¿no? Ese ida y vuelta, aunque esto es una vuelta de tuerca más, ¿no? Lo que te pregunto es, al ser online, ¿no? A veces la gente no se dice cosas que a la cara no se diría, digamos. Sí, totalmente. Para mí es muy importante hablar por teléfono con la gente, poder escucharla, sobre todo con los que uno cree que están del otro bando, y después hablando te das cuenta que estás más cerca de lo que pensabas. Sí, romper con el mito del us and them, que es natural, intrínseco a la naturaleza política. Sí, y la condición humana. Y la condición humana, es exactamente así. Pero creo que, bueno, el liderazgo también requiere y exige la responsabilidad de poder estar abierto al diálogo. Creo que esa es la virtuosidad del que sabe hacer política, al menos a mi forma de verlo, creo que tiene que ver con no romper puentes, sino siempre estar con dispuestos a tener el diálogo como directo con el otro para poder entender también y estar dispuesto a dejarse persuadir y poder. Al final del día, yo la verdad es que algo que aprendí con cripto, me acuerdo hace muchos años cuando hay muchísimo debate alrededor de Bitcoin sobre el tema del fork, si agrandar los bloques, no agrandar los bloques. O sea, puede ser esto algo que detone por completo a la industria o no. Era algo como excesivamente debatido, ¿no? Creo que todos los protocolos atraviesan esto. Ethereum lo atravesó con el hack de la DAO, si forkear o no forkear. Tal vez Proof of Humanity esté atravesando un momento de ese estilo, como existencial, donde trata de decidir cómo va a hacer valer sus sistemas o qué valores representan a la comunidad. Y yo me acuerdo de decirle a un amigo, me da vértigo, ¿viste? Yo tengo mis bolsas de Bitcoin, se están matando, ¿qué va a pasar?
¿Es esto bueno, es esto malo? Y mi amigo, me acuerdo, me dijo que era un hacker brillante de San Francisco. Me dijo, preocupate cuando nadie está hablando. Preocupate si hay silencio. Exacto. Que creo que haya alto nivel de debate, de apasionamiento en eso. Quiere decir que la gente profundamente le importa, como que siente realmente un stake, un ownership, una participación, un rol. Claro. Y ese empoderamiento hace que quieras salir ahí, poder expresarte, poder hacer valer tu punto de vista, poder organizarte en función de empujar tus intereses dentro del protocolo. E idealmente lo que logramos con estas herramientas es poder darle legitimidad a las decisiones. La DAO de Proof of Humanity recientemente votó a su Mission Board, a sus directores. Directores que tienen la única responsabilidad es de asegurarse que las reglas de la DAO se cumplan. Vale. Es el límite que tiene. Pero bueno, muchas veces ocurren situaciones inesperadas y al ser el único órgano legitimado por una votación, ese órgano a veces, trata de atender las situaciones nuevas e inesperadas que surgen dentro de la comunidad que somos. Pero bueno, a mí va 1 año y medio de este experimento, más de 45 decisiones votadas, muchas unánimemente para generar soluciones de urgencia, otras más estratégicas, usando democracia líquida, teniendo como mecanismos de resolución interesantes, y ahora poniendo incluso en debate, ¿no?, mecanismos propios muy, muy profundos de cómo este protocolo toma las decisiones. Claro. Y eso a mí me parece extraordinario que lo podamos vivir como comunidad y ojalá sea algo ejemplar. O sea, ese es mi anhelo. O sea, más allá de que todos los días siempre hay algún troll, algún baneo, algún desubicado, algún meme innecesario, que es parte del folclore también, hay que saber entenderlo como eso. Pero para mí no es moco de pavo saber que la DAO más descentralizada hoy en Ethereum es Proof of Humanity, que es una de las más grandes, top 10, que está debatiendo una decisión que es core de cómo ocurren las decisiones dentro de su propio protocolo y tratar de eventualmente entender cómo eso transforma las dinámicas de la comunidad. Y bueno, estas son las fronteras a las que vinimos a construir en el ciberespacio con toda esta ola de la Web 3, con toda esta ola de los contratos inteligentes, que es animarse a soñar una nueva forma de institución que viva por fuera de todas las fronteras nacionales, que sea algo genuinamente global, accesible para cualquiera que tenga una conexión a Internet, resistente a todo tipo de censura, por lo cual a la larga debería contribuir a que esto sea cada vez más grande y más representativo y legítimo respecto a los intereses de la humanidad que tal vez la de los gobiernos de turno, que pueden declarar sus guerras, sancionar sus tarifas, pero como dice Borges en su cuento Utopía de un hombre cansado, la gente simplemente dejó de escucharlos. Qué bueno, qué bueno. Visto desde fuera, que siempre como la mirada del profano, me parece que el desafío es, por ejemplo, cuando yo tengo un problema con alguien, o tengo una discusión con algún socio, con alguien que está haciendo una película o tal, intento no escribir, intento decirle, venga, tomemos un café, ¿no? Pues yo creo que a veces las palabras, uno las escribe con intención o con ironía, se pierde en el camino, otro se ofende. Entonces, hace poco he tenido un par de cosas muy importantes en mi vida, dije, venga, vamos a tomarnos un café, ¿no? Y creo que el lenguaje corporal te dice mucho. Quizás el desafío de las DAO y esta nueva forma de organizarse, porque hay gente de todos los países y tal, es que no hay un espacio físico y que la gente entienda que las reglas del juego son las mismas, ¿no? A mí eso es lo que a mí siempre me ha llamado la atención de Internet, que tenía un blog muchos años en la guerra y la gente escribía, yo lo he contado aquí una vez, barbaridades, ¿no? Que no te la dirían a la cara. Entonces, quizás la madurez, no solo de vuestra institución, de vuestra DAO, perdón, que es este paso de edad de, bueno, nosotros nos administramos inclusive en el arbitraje, sería que todos pudiéramos en la red entender que somos también como en la calle, ¿no? Uh-huh. Ese sería genial, que un mensaje o que un audio o que tal, todos nos tomáramos como si estuviéramos tomando un café, ¿no? Nadie se sintiera herido, ni... Es el gran desafío para mí, ¿no? Que las palabras, cuando mando un WhatsApp, cuando me mandan un mail y me caliento, digo, bueno, voy a esperar un día, voy a llamar por teléfono, voy a ir a ver a esta persona, no le voy a responder el caliente porque... Y quizás la persona no me escribió con tan mala leche, ¿no? O con tan mala onda. Y yo me lo tomé así porque tenía un día malo, digamos. La falta de mirarse a los ojos, del lenguaje corporal, es un gran desafío para las DAO, ¿no? Sí, la falta de escucharse incluso. A veces cuesta una llamada de teléfono, dado que en las DAOs muchas veces estamos todos en países distintos. Claro. Pero es importante tener más bandwidth, ancho de banda, a la hora de comunicar con el otro para poder tener un alto grado de empatía y poder entender, más allá de las posturas personales, lo que ocurre. Y sí, tratar de no ser intempestivo.
no poder contenerse, ¿cómo se dice? Impulsivo. Sí, y no llevárselo al ego, como Exacto. todo en la vida. Yo creo que la sabiduría, claro, yo somos más mayores, sobre todo yo, el éxito en la vida está en que las cosas no te las lleves al ego, sino que las entiendas de una forma racional, desapegada y con cierta sosiego. A veces la vida no te lo permite, o somos latinos, somos apasionados, pero eso sería lo ideal, ¿no? Que esto no es tu ego, es algo que estás involucrado, comprometido, pero no es tu identidad tampoco, ¿no? Hay un texto de Paul Graham, el fundador de Y Combinator, que tiene un blog, que es el mismo blog, el mismo código incluso desde 1999, y publica identity.html. Paul Graham, creo que es paulgraham.org o .com/identity.html. Dice, keep your identity small, mantén tu identidad pequeña. La razón por la cual uno se enoja y se ofende cuando se debate sobre política, sobre religión o sobre deportes, puntualmente esos 3 temas, es que uno termina asociando su identidad a un partido político, a una religión o a un equipo de fútbol. Entonces, cuando atacan a Boquita, cuando atacan al Diego, o cuando atacan a Ethereum, uno se confunde y piensa que lo están... se enciende. Piensan que lo están atacando a uno. Y no se metan con el Diego, viejo, porque el Diego es lo más grande que hay. Pues sí, a mí me cae fatal y me parece un personaje un mal ejemplo para toda la juventud. Pero bueno, no te enfades, Santi. Por suerte tenemos a Messi que lo redime. Exacto, Messi redime. que todos lo amamos. Sí. Yo digo que Messi es el dios, porque encima lo hizo con clase y con inteligencia. Pero bueno, cada uno viene donde viene, no se puede juzgar. Y me parece muy interesante lo que dicen, ¿no? Si no llevárselo al ego, no llevárselo... Exacto. Eso te lo da la madurez también, ¿no? También, la experiencia y los años. Y tu identidad no es ni tu país, no es ni tu condición social, ni tu identidad no es ni tu equipo de fútbol. Tu identidad es lo que tú haces en la vida con tus herramientas, sea limpiar una casa o barrer el suelo. Yo siempre lo digo, ¿no? Sí. La gente... Nos confunden, ¿no? Este es tu bandera, tu país, tu pasaporte, Sí, bueno, eso no eres tú. En realidad tú eres lo que has hecho con las herramientas que te ha dado la vida. Hay gente que limpia casas y hace con una dignidad y es maravillosa, y hay empresarios que son los hijos de puta. Entonces, y que la gente admira, pues son billionaires y son unos desalmados que echan a la gente. Entonces, bueno, yo creo que la dignidad de la persona no es tanto dónde le tocó el código postal ni lo que le dicen que tiene que ser, sino lo que realmente hace en cada día y cómo lo hace. Totalmente. ¿No? Como dice una amiga mía, la gente está desesperada por ponerle etiquetas a todos y al final simplemente se es y punto. Hay que ser y punto. Y nuestras acciones hablan por nosotros y bueno, buena suerte con este debate de la DAO. Sonaba de fuera como algo aburrido, pero la verdad que me parece muy entretenido. Bueno, no son las guerras que has ido a cubrir vos, pero son grandes desafíos dialécticos que la verdad que a mí me emociona mucho por ser testigo de todo esto, así que es divertido. Bueno, el próximo capítulo nos contarás en algunos próximos cómo terminó la historia. Dale. ¡Ánimo! ¡Saldremos de pobres con esto! Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales @somospodland o en nuestra web podland.com y no olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Producido por Luciano Pozzi, investigación Lucía Lopreyato, diseño de imagen Juanjo Contreras, locutado por Fernando Simón, productora ejecutiva Julia Gómez Cora, presentado por Santi Siri y dirigido por Hernán Zin. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Las recreaciones en él contenidas están basadas en hechos reales, pero son fruto de la ficción de los guionistas y del equipo artístico de Podland. Podland, la revolución del podcast.